Hermanos, bendiciones. Acompáñenme a ver las respuestas que Dios tiene para nuestras vidas en este día a través del mensaje del púlpito. El título es: Dios desea primero restaurar nuestra identidad. Está en Deuteronomio 3, del 1 al 10. El versículo clave dice así: Cuando tomamos la ruta hacia Basán, el rey Og, que gobernaba ese país, nos salió al encuentro en Edrei. Iba acompañado de todo su ejército dispuesto a pelear. En la introducción tenemos 3 puntos. El primero trata sobre lo primero que Dios desea hacer en nuestras vidas. Hemos recibido de Dios muchas bendiciones, muchas cosas, como un trabajo, una economía, salud, una familia. Pero ¿de qué valdría todo esto si usamos mal todas las bendiciones que Dios nos ha dado? Si no sabemos cómo manejar todo lo que Dios nos ha dado, no tendría sentido. Por eso debemos comprender lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas en primer lugar. Antes de tener cosas, de formar algo, Dios desea que comprendamos que lo primero que Él quiere hacer en nuestras vidas es restaurar nuestra identidad. Y es por eso que Él nos da el Evangelio, nos da a Cristo, porque solamente Él, Jesús como el Cristo, pudo cambiar nuestro estado espiritual, de ser hijos del diablo, como dice en Juan 8:44, a ser hijos de Dios, como dice en Juan 1:12. Veamos el segundo punto de la introducción, que trata sobre la historia bíblica del rey Og de Basán. Luego de haber vencido a Sehón, los israelitas continuaron su viaje rumbo a Canaán, con el fin de fortalecer su identidad nacional, porque ya tendrían un territorio en donde establecerse. Ese era el plan de Dios. Pero, en el trayecto, otro rey amorreo, llamado Og de Basán, les salió al encuentro para pelear. Este rey Og, en vez de permitirles el paso para que vayan a Canaán, peleó contra ellos. ¿Por qué? Porque no entendió lo que Dios quiso hacer con los israelitas. Endureció su corazón. ¿Qué pasó con él? Que terminó siendo destruido, él y todo su país. Por ello vamos a ver el tercer punto de la introducción para explicar esto, que trata sobre el plan de Dios es restaurar nuestra identidad. Es algo que ya hemos estado hablando. Los israelitas debían llegar a Canaán para tener identidad nacional dentro de un territorio. Y ese era el plan de Dios, en primer lugar. En segundo lugar iba a ser que sean luz a las naciones. Pero en primer lugar era fortalecer su identidad como pueblo de Dios. ¿Qué significa ser pueblo de Dios? Eso debían entender primero. Así también es con nosotros. El plan que Dios tiene con nuestras vidas, en primer lugar, es que restauremos nuestra identidad de hijos de Dios. Debemos reconocer que nuestra identidad usualmente es corrompida. No siempre pensamos como hijos de Dios. A veces pensamos como hijos del diablo, tenemos pensamientos malos, pensamientos de incredulidad, pensamientos de temor, pensamientos incorrectos, pensamientos que están atrapados por el pecado. Así no piensa un hijo de Dios. A veces actuamos mal, ya lo llevamos a las acciones. Tenemos disgustos, peleas, nos portamos mal, muchas cosas malas. Caemos en corrupción de repente. Esas son actitudes de un hijo del diablo. Dios quiere sanar eso en primer lugar, nuestra identidad, para poder ser verdaderamente esa luz al mundo. O si no, solamente va a salir lo que tenemos dentro, esa corrupción. Entonces, debemos comprender que lo primero que Dios quiere hacer en nuestras vidas es restaurar nuestra identidad de hijos de Dios. ¿Cómo podemos restaurarla? Vamos a pasar al desarrollo y dice así. En primer lugar, para restaurar nuestra identidad,
no debemos de endurecer nuestro corazón a lo que Dios desea hacer en primer lugar. La historia bíblica nos narró sobre el rey Og. ¿Qué pasó con él? Que en vez de abrir su corazón a entender lo que Dios quería hacer con los israelitas, quería restaurar su identidad de los israelitas, él endureció su corazón, peleando contra ellos. No podemos negar que siendo hijos de Dios, hemos caído en pensamientos y comportamientos propios de hijos del diablo. Pero esa es la identidad que Dios desea restaurar, sanar y restaurar. Si endurecemos nuestro corazón, como lo hizo este rey Og, y no creemos que Dios desea primero restaurar nuestra identidad, es probable que hagamos muchas cosas en la vida. De seguro lo vamos a hacer. Por ejemplo, vamos a formar un matrimonio, vamos a tener hijos, una familia. Es de seguro que vamos a tener una profesión. Es muy probable. Una empresa o servir en la iglesia. Pero ¿qué va a pasar? Vamos a hacer todo eso lastimando a las personas. Y finalmente lastimándonos a nosotros mismos. Y bloqueando el plan de Dios. Eso es lo peor. ¿Por qué? Porque hemos endurecido nuestro corazón a entender que lo primero que Dios quiere es sanar nuestra identidad. Entonces, cuando nuestra identidad no está sanada, hermanos, solamente vamos a lastimar, por más que hagamos cosas de iglesia incluso. Finalmente, haremos que otros fracasen y nosotros también. Lo segundo que debemos hacer para restaurar nuestra identidad es que debemos abrir nuestro corazón a lo que Dios desea hacer en primer lugar. Recordemos un poco la historia con el rey Og. Él tuvo la oportunidad de cambiar, en cierta manera, porque él conocía lo que había pasado con Sehón, sabía las consecuencias de bloquear el plan de Dios, pero él se empecinó, él endureció su corazón, así como Sehón. Y teniendo la oportunidad de abrir su corazón a entender lo que Dios quería hacer y darle el paso a los israelitas, él endureció su corazón, razonando como un incrédulo. Nos cuesta creer a nosotros que Dios no desea que hagamos tantas cosas. Nos cuesta creer eso. Pensamos que Dios espera de nosotros que hagamos cosas en la iglesia, o tengamos una carrera, etcétera, que tengamos, no sé, empresas o formamos una familia. Quizás nos cuesta creer que Dios en primer lugar no quiere eso, porque como ya hemos dicho, si hacemos eso sin ser sanados, vamos a herir solamente. Pero ese pensamiento viene del mundo, del hacer y hacer muchas cosas, y lo hemos asimilado muy bien y lo hemos trasladado en la iglesia, y hacemos de todo a veces en la iglesia, pero con un corazón herido. Y eso es en realidad en todo campo de nuestra vida. Eso es humanismo. Ese humanismo es propio de nuestra naturaleza pecaminosa. Es cuando no apuntamos a lo que Dios quiere de verdad en nuestras vidas. Dios desea, en primer lugar, hermanos, restaurar nuestra identidad. Vamos a poner un ejemplo. ¿De qué valdría formar un matrimonio si estamos heridos? Si no hemos sanado o restaurado nuestra identidad de hijos de Dios. ¿Qué va a pasar? Va a acabar en divorcio. ¿O qué puede ocurrir? Que vamos a tener muchos problemas. Y no es bonito una vida con muchos problemas. Y lamentablemente los hijos son afectados por esos problemas. Y hacemos que ellos fracasen en su futuro, en lo que ellos emprendan. Puede ser en un nuevo matrimonio. Y junto con ellos hemos fracasado nosotros.
Por eso, hermanos, debemos de saber qué es lo primero que Dios quiere. Y no hay que endurecer nuestro corazón a eso, de que Dios primero quiere sanar nuestra identidad. No espera que hagamos muchas cosas, eso no quiere Dios, en primer lugar. Lo primero es sanar nuestra vida. Entonces, hermanos, con estos 2 puntos vamos a pasar a la conclusión. Si nuestra identidad cambia, todo cambia. Eso es lo primero que debe cambiar. Porque de ella fluye vida o muerte. Por eso el deseo de Dios con urgencia es cambiar, es renovar, restaurar nuestra identidad como hijos de Dios. Y por ello, como hemos dicho al comienzo, Él nos dio a Cristo. Es el único quien quebró la autoridad de Satanás y nos ha trasladado de ser hijos del diablo a ser hijos de Dios. Hoy abramos nuestro corazón a Cristo. Creamos en Cristo con todo nuestro ser. Que podamos concluir finalmente que lo más importante es que Dios quiere restaurar nuestra identidad. Que Dios los bendiga.